Bueno, hola, buenas tardes, amigos y amigas, ¿no? Eh, pues nada, aquí estamos en nuestro nuevo Ateneo Online que cada semana se va llenando de libros y de libros y de amigos, ¿no? Como ya hicimos el curso pasado, vamos a hacer algo nuevo que lo llamamos aquí representación de libros, que es, bueno, pues volver a presentar algunos de los libros que el curso pasado tuvieron una andadura brillante y que creemos que es bueno pues refrescarlos en este nuevo Ateneo, ¿no? Y en ese camino tenemos Pisadas en la Luna de Francisco Castañón, que es un escritor de la casa que admiramos mucho y que seguimos con mucho detalle su obra, ¿no? Y bueno, en este caso, pues el libro que presentamos es Pisadas en la Luna, ¿no? Que es un ensayo magnífico sobre todo el proceso espacial y además al hilo de los 50 años que se cumplen, ¿no? Un libro que, ya digo, salió hace unos meses y que hoy ya podemos decir que forma parte de los libros más destacados sobre este tema, ¿no? Yo creo que Paco Castañón ha estudiado el asunto con detalle y ha escrito un libro muy interesante, muy cómodo, muy fácil de leer y la verdad es que sabemos que hay mucha gente que se ha enganchado a el misterio y a la ciencia y a la historia de los viajes espaciales gracias a este libro, ¿no? Así que hoy queríamos refrescarlo, tenerlo nuevamente con nosotros y poder disfrutar de estas pisadas en la luna que yo creo que es una maravilla, ¿no? Ahora Paco pues va a hablar un poquito del libro y luego pues se quedará aquí un rato por si alguno de vosotros no lo tiene y lo quiere leer, pues para que lo reciba dedicado. Así que muchas gracias por acompañarnos y aquí seguiremos en nuestro nuevo Ateneo Online. Ahora os dejo con Paco Castañón. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también a la editorial Vitruvio, que bueno, me da la oportunidad de volver, como ha dicho Pablo Méndez, a representar este libro, que ya se había presentado hace algunos meses. Y como tantos otros, pues el pobre libro ha sido afectado, ¿verdad?, por esta pandemia del COVID-19 que nos asola y que esperemos que nos deje lo antes posible. El libro Pisadas en la Luna fue ideado en un primer momento como un libro para hablar sobre lo que fue pues el viaje del Apolo 11 y la llegada del ser humano a la Luna, ¿no? En aquel año 1969, del que han pasado ya más de 50 años, pero poco más de 50 años, pero lo cierto es que el libro fue creciendo y poco a poco se convirtió en un libro de divulgación histórica que bueno, pues, toca la historia de la exploración espacial humana desde sus comienzos en los años 30 y 40 del siglo pasado hasta prácticamente los planes de futuro que existen para volver al espacio, regresar a la Luna, viajar a Marte y posiblemente también al cinturón de asteroides. Son proyectos que suenan a ciencia ficción, pero que son ciencia real y que seguramente en las próximas décadas de este siglo XXI los veremos hacerse realidad. El libro comienza, como decía, pues, bueno, pues en la década de los años 30 y 40 del siglo pasado, hablando bueno, de cómo los cohetes espaciales nacieron sobre todo sufrieron un impulso importante tecnológico durante la Segunda Guerra Mundial, con un personaje bueno, pues, muy célebre, pero al mismo tiempo también bueno, pues, muy contestado, que es von Braun, el famoso ingeniero de cohetes alemán. Luego va tocando poco a poco el libro, como decía, lo que es la historia de la exploración espacial. Así, bueno, el libro habla, por ejemplo, de cómo se lanzó el primer satélite artificial por parte de los soviéticos, el famoso Sputnik. Bueno, la historia de los animales que fueron primero
al espacio exterior antes que los seres humanos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la famosa perrita Laika, que viajó al espacio en un cohete soviético, que fue el primer ser vivo que orbitó la Tierra, y poco a poco pues va tocando, como digo, distintos aspectos de esa interesantísima historia de la exploración espacial y de los personajes que la hicieron posible, como Yuri Gagarin, el primer hombre que fue al espacio, Valentina Tereskova, la primera mujer que también llegó al espacio exterior. Y antes de entrar en lo que es digamos los proyectos espaciales norteamericanos, que son los que consiguieron poco a poco que los Estados Unidos tomara la delantera a la Unión Soviética, podemos hablar de historias, además también se habla en este libro de historias muy poco conocidas, como por ejemplo las mujeres que no llegaron, pero lo intentaron, que no llegaron a ser astronautas del famoso proyecto secreto Mercury 13, mujeres norteamericanas que pasaron las mismas pruebas que los astronautas varones de su época, incluso con mejores calificaciones que algunos de los que luego volarían al espacio, pero que sin embargo estas mujeres nunca llegaron a ir en una nave espacial, ¿no? Se ha puesto bastante hincapié en este libro en la participación de las mujeres en esta historia de la exploración espacial, entre otras cosas porque durante mucho tiempo su presencia ha sido silenciada. Hay que tener en cuenta que, quitando el famoso caso de Valentina Tereskova, las mujeres no volverían al espacio hasta la década de los 80 con una nave norteamericana y verdaderamente con una astronauta muy famosa, Sally Ride, y hasta ese momento la mujer prácticamente desaparece de la primera línea de la exploración espacial, pero sin embargo estuvieron siempre ahí, no solamente como futuras astronautas, sino también como científicas y en otros puestos que fueron fundamentales para que el ser humano llegara al espacio exterior y pusiera un pie en la Luna. Creo que es interesante el libro por cuanto, como digo, va recorriendo esa historia de la exploración espacial, en la que seguramente encontraréis, leyendo las páginas de este libro, historias, como digo, muy poco conocidas, que desde luego son muy interesantes y muy relevantes, ¿no? No solamente el famoso vuelo del Apolo 11 que llevó el ser humano a la Luna. También, por ejemplo, se habla en este libro, por supuesto, de la participación de España no solamente en ese vuelo del famoso Apolo 11, sino también en los distintos proyectos de exploración espacial en los que nuestro país participó, sobre todo, enmarcados en los programas espaciales estadounidenses. Y también se habla en estas páginas sobre la historia. Hay una serie de retratos biográficos de los 12 astronautas que pisaron la Luna, esos 12 astronautas en los distintos vuelos de los programas Apolo que llegaron a pisar la superficie de la Luna y que bajaron en ese famoso módulo lunar en los distintos vuelos que se realizaron en el programa Apolo. Y no solamente habla el libro de esos 12 afortunados que llegaron a pisar la superficie de la Luna, sino también de esos otros 6 que se quedaron en el módulo de mando orbitando la Luna y cuya participación los que pisaban la Luna no podían regresar a la Tierra, ¿no? Por eso, todas aquellas personas que participaron en estos ingentes proyectos de la exploración espacial, tanto en el lado norteamericano como en el lado soviético, fueron importantes y tienen de alguna manera, por supuesto, claro, sobre todo en sus protagonistas principales, un lugar destacado en este libro. También se habla en este libro de la era de los transbordadores,
quizás ya algo olvidada, pero esencial en, bueno, pues en todo lo relacionado con los vuelos al espacio, con proyectos tan importantes como fue poner un telescopio tan relevante para la exploración del espacio como fue el telescopio Hubble, y también, por supuesto, todo lo que fue la construcción de la famosa Estación Espacial Internacional, donde se han venido desarrollando y se siguen desarrollando proyectos esenciales para la ciencia, para, bueno, pues para lo que será el futuro de los viajes espaciales, etcétera, ¿no? No se pierde de vista en este libro lo que es el futuro, de lo que va a ser el futuro de la presencia humana en el espacio, ¿no? Y bueno, pues así se habla en este libro, por ejemplo, pues del proyecto Artemisa, que es el proyecto que está previsto en la década en esta década de los años 20 para volver a la Luna, un proyecto que conducirá a la primera mujer pues a pisar el suelo, la superficie de la Luna. También los proyectos para viajar a Marte, en especial ese gran proyecto que tiene pensado la NASA, que es el proyecto Orión, esa nave estelar Orión impulsada por los supercohetes SLS, como decía al principio, proyectos que pueden sonar a ciencia ficción, pero que dentro de muy pocos años serán ciencia real. Y también el libro ha querido hablar bueno, pues de esa participación que están teniendo algunas empresas privadas lideradas por esos grandes multimillonarios de los que oímos hablar muchas veces en los medios de comunicación y que están muy implicados en los proyectos espaciales actuales, como por ejemplo Jeff Bezos, Richard Branson o Elon Musk, bueno, pues como digo, con empresas que están trabajando no solamente en esos vuelos turísticos espaciales que aparecen de forma recurrente en los medios de comunicación, sino también en otras facetas de la exploración espacial que se van haciendo día a día, pues proyectos consolidados y se van haciendo poco a poco, como digo, una realidad bueno, pues muy interesante, puesto que una parte del futuro de la tecnología y de la ciencia desde luego va a estar en los próximos años en el espacio. El libro creo que toca, como digo, todos los aspectos de la historia de la exploración espacial desde sus inicios hasta nuestros días, y también, como comentaba, los planes de futuro que existen para las próximas décadas. Y por supuesto también tiene en este libro un lugar destacado pues las teorías negacionistas o de la conspiración en relación sobre todo con lo que fue el viaje a la Luna, no solamente del Apolo 11, sino de los otros Apolos que llegaron después a la Luna, ¿no? Porque hubo varios vuelos hasta el Apolo 17 y bueno, pues esas teorías negacionistas y de la conspiración parecía importante ponerlas aquí también, porque hay mucha gente que cree en ellas, y no tanto para desmontarlas o no, sino para contrastarlas y, por supuesto, tenerlas en cuenta, porque también son una parte de la realidad. Pues esto es un poco lo que puedo ofreceros en este libro. Espero que os guste y que pronto podáis leerlo. Muchas gracias. Os dejo con Pablo Méndez. Bueno, pues muchas gracias. Hemos podido disfrutar de las palabras de Paco Castañón y, en fin, muchas gracias a todos por estar aquí. La semana que viene seguiremos hablando del libro y, como sabéis, aquí está Paco un ratito por si alguien necesita el libro. Será un placer. Muchas gracias a todos.